de la fisiología para poder después entender la fisiopatología y del por qué se presenta el cuadro clínico de estos pacientes. Son 4 los puntos que hay que recordar y que los vieron hace poco, en segundo semestre. La glicólisis, recuerden que es una ruta metabólica en la cual se obtiene ATP a través del ciclo del piruvato proveniente de la glucosa, ¿no? El famoso ciclo de Krebs. Luego, la glucogénesis también es una ruta metabólica en la cual se obtiene glucógeno a partir de la glucosa. Es decir, la glucosa que no utilicé para a partir de ahí desarrollar ATP, pues la voy a almacenar como glucógeno, una reserva. Es todo lo contrario a la lipogénesis. La lipogénesis va a ser el proceso en el cual aquellos elementos que no utilicé para la formación de energía, ATP, pues lo voy a almacenar como lípidos, ¿no? Como la pancita, como la lonjita, como la grasita. La glucogenólisis ya es un proceso catabólico en la cual se va a utilizar el glucógeno almacenado, es decir, para a partir de ahí desarrollar glucosa cuando el paciente está en ayuno. A eso se le llama neoglucogénesis o glucogenólisis. Degradar glucógeno o formar nueva glucosa. Es un proceso catabólico. Y por último, la lipólisis también es un proceso catabólico en la cual hay movilización de lípidos de esa reserva, de esa pancita, de esa grasita, de esa lonja, que todos tenemos y cada vez tenemos más, de modo, así es esto. Bueno, pues esa reserva energética la vamos a utilizar, pero aquí el problema es que se cae en una hidrolización de triglicéridos y liberación de ácido graso y glicerol. Y estos elementos son los precursores de los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son los que pueden formar y desarrollar una acidosis metabólica. A ver, entonces vean, todo esto a partir de una glucosa mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Es decir, si una persona tiene menos de esto, ni me meto en la cabeza de que pudiera o no tener un cuadro de cetoacidosis o de estado hiperosmolar. ¿Vale? Todo empieza a partir de aquí, aunque hay pacientes que lo pueden desarrollar desde los 200, está bien identificado. Pero bueno, las guías todavía nos indican como punto de corte 250. A partir de aquí, vean, puede haber incremento en la gluconeogénesis, acabamos de decir qué es esto, aceleración en la glucogenólisis, por lo tanto de aquí se explica la mayor hiperglicemia y la mala utilización de la glucosa por los tejidos periféricos, que esto exacerba también la hiperglicemia. Todo porque habrá una insuficiencia relativa o absoluta de insulina. Aquí al primerito que le vamos a echar la culpa por la cual está sucediendo todos estos mecanismos es el déficit relativo o absoluto, relativo en el diabético tipo 2, absoluto en el diabético tipo 1, de insulina. Y a partir de ahí es cuando estos 3 mecanismos pueden exacerbar esa hiperglicemia. Pues vean, al haber una disminución de los niveles séricos de insulina, absoluto o relativo, van a salir al quite, va a haber un incremento en la actividad de hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras son catecolaminas, como dopamina, noradrenalina, adrenalina, etcétera. Aparte de cortisol, glucagón y hormona del crecimiento. Todas estas son hormonas contrarreguladoras a la insulina. ¿Qué va a pasar? Que estas hormonas van a favorecer la lipólisis. Ya vimos qué es esto. De esa reserva energética. Por lo tanto, van a incrementar los ácidos grasos libres en sangre, perdón. Y esto en el hígado, estos ácidos grasos
van a sufrir una oxidación y por lo tanto se van a convertir en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son 3: acetoacetato, cetona y ácido beta hidroxibutírico. Y estos 3, particularmente el ácido beta hidroxibutírico, son los que generan una disminución en la reserva de álcalis y por lo tanto un incremento en los niveles séricos de acidemia, acidosis metabólica. Entonces, si se fijan, ya tenemos hiperglicemia más acidosis metabólica más la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Y con esto ya integramos una triada, que es la triada de la cetoacidosis metabólica. Hiperglicemia, acidemia, formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Ahí la tienen. Hiperglicemia, más de 250, acidosis metabólica y formación de cuerpos cetónicos. A todo esto puede haber una respuesta inflamatoria agregada. ¿Por qué? Porque va a haber actividad de prostaglandinas e interleucinas y estas van a generar taquicardia, taquipnea, leucocitosis, neutrofilia, incluso fiebre. Ojo, todo esto puede pasar incluso en ausencia de infección. Obviamente, si hay un proceso infeccioso y muchas veces este es el principal factor exacerbante de una cetoacidosis, bueno, con mayor razón. Pero un paciente con cetoacidosis, quien estuviera en la guardia vio un paciente que pasó a la cama 11 con cetoacidosis, puede por sí solo, sin necesidad de que haya una infección, generar taquicardia, taquipnea, fiebre, leucocitosis. Este paciente de ayer tenía todo eso. Más la triada. Los cetónicos, acidosis metabólica e hiperglicemia. Ahora, por otro lado, punto y aparte, ¿cómo explicar en el paciente que vimos el miércoles que aparte o además del problema de la cetoacidosis, también tenía un problema de estado hiperosmolar? Bueno, en el estado hiperosmolar, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber una deshidratación severa, incluso mucho más intensa que en la cetoacidosis. ¿Y por qué? Porque recuerden que la hiperglicemia a nivel renal, el riñón va a empezar a tirar glucosa a partir de los 180 miligramos sobre decilitro. Eso es normal, eso es fisiológico. O sea, 181 de glucosa, el riñón ya va a empezar a tirar glucosa. Al tirar glucosa, pues puede haber diuresis osmótica, tirar agua, puede haber deshidratación y se puede convertir en una hipernatremia o bien también en una hiponatremia. Eso dependiendo del estado previo del paciente, sobre todo. Entonces, el paciente con cetoacidosis diabética puede también tener un estado hiperosmolar o el paciente con estado hiperosmolar puede o no también tener una cetoacidosis. Es decir, las pueden encontrar aisladas o combinadas. Al final de cuentas, ¿cuál fue el común denominador de ambas? Pues la ausencia de insulina o el déficit relativo o absoluto y la deshidratación. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues insulina y agua. ¿Vale? Entonces, en la guía que les mandé antier y que ninguno leyó, viene toda esta fisiopatología bien explicadita y resumida en este algoritmo, la cual vean, en esta parte corresponde a la explicación de la cetoacidosis diabética y en esta parte corresponde a la explicación del estado hiperosmolar. Entonces, vamos a comentarlo rápidamente. Al haber un déficit absoluto, particularmente en el diabético tipo 1, recuerden que el diabético tipo 1 le deja de producir insulina, va a haber incremento en la lipólisis, estos ácidos grasos en el hígado se van a sufrir una oxidación y por lo tanto la formación de cuerpos cetónicos. Si los cuerpos cetónicos disminuyen la reserva alcaloide,
y por lo tanto generan un ambiente ácido, acidosis metabólica, y ahí explicamos la cetoacidosis. Por otro lado, particularmente en el diabético tipo 2, aunque el 2 puede tener también ceto y el 1 también puede tener esto hiperosmolar. Pero bueno, el diabético tipo 2, igual, la respuesta de las hormonas contrarreguladoras, esto es para ambos casos, genera disminución de la síntesis proteica, incremento en la proteólisis, también hay un cuadro de desnutrición, y esto incrementa la gluconeogénesis, la glicogenólisis y la mala utilización de glucosa en tejidos periféricos, y esto exacerba la hiperglicemia, como ya habíamos dicho. Entonces, vean, aquí hay cetoacidosis y aquí hay hiperglicemia. Aparte, al tirar la glucosa por el riñón, diuresis osmótica, se pueden perder electrolitos, deshidratación, y entonces aquí explicamos la hiperosmolaridad. Entonces, si el paciente está acá, pues tiene un estado hiperosmolar. Si el paciente está acá, pues tiene una cetoacidosis. Pero si el paciente está aquí, pues puede tener las dos. ¿Vale? Y al final de cuentas, ¿qué provocó todo? Pues el déficit de insulina y la actividad de las hormonas contrarreguladoras en respuesta a este déficit. Por lo tanto, otra vez, ¿el tratamiento cuál es? Insulina y agua. ¿Dudas, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Bien, entonces, particularmente en la exacerbación diabética, pueden tener alteraciones en el sodio, tanto de hiper como de hipo. ¿Esto de qué va a depender? Sobre todo del estado previo del paciente. ¿Vale? La gran mayoría tienen hipernatremia por la deshidratación, pero también recuerden que cuando sube la glucosa, por física, puede bajar el sodio y generar una falsa hiponatremia. Y para eso era la otra tarea que les dejé, investigar cómo se calcula el sodio real cuando hay hiperglicemia. Entonces, una vez que yo calcule el sodio real o el sodio corregido, si tengo hiper o hiponatremia, la tengo que clasificar, vean, si es hipo o hiperosmolar, perdón, si es hiposmolar, normosmolar e hiperosmolar, y si es hipovolémica, normovolémica o hipervolémica. ¿Cómo le hago para determinar si es hipo, hiper o normovolémica? Pues con el estado de hidratación, el estado clínico, con la mucosa oral, si está anúrico o si está orinando, etc. ¿Y cómo determinar si es hiposmolar, normosmolar o hiperosmolar? Pues calculando la osmolaridad sérica. ¿Y esto para qué me va a servir? Porque recuerden que, como vimos en el caso clínico, el paciente llega, y como lo vieron ayer, los que estuvieron en el hospital, el paciente llega y lo único que sabemos que tiene es deshidratación por la clínica e hiperglicemia. Pero no tenemos laboratorios. No lo podemos dejar así, pues porque puede morir. Entonces, iniciamos soluciones isotónicas, es decir, al punto 9. Desde el taller de soluciones ya sabemos qué es esto. Ahora, una vez que tengamos los laboratorios, pues tenemos que seguir el tratamiento. Entonces, para determinar qué tipo de solución, si una hipertónica, una hipotónica, una isotónica, pues me voy a basar en cómo está el sodio y cómo está la osmolaridad. Para eso es importante hacer esta clasificación. Entonces, recuerden, al incrementar los niveles séricos de glucosa, se puede provocar una falsa hiponatremia. Entonces, vean, sodio corregido es igual a esta constante, 1.6, por cada 100 miligramos de decilitro a partir de los 200 miligramos de glucosa.
ejemplo, hay un paciente con deshidratación, con respiración de Kussmaul, con acidosis metabólica, y tiene glucosa sérica de 520. Y tiene un sodio sérico en el laboratorio de 122. ¿Cuánto es lo normal de sodio en el laboratorio, de sodio sérico? 135 a 145. Entonces, todos están de acuerdo que 122 es menos que 135, ¿va? Entonces, aparentemente aquí hay una hiponatremia. Bueno, pero como tenemos hiperglicemia, y como ya expliqué que al incrementar los niveles séricos de glucosa puede haber una falsa hiponatremia, tengo que calcular el sodio corregido. Entonces, a partir de 200, ¿cuántas veces hay 100 miligramos de glucosa en estos 520? ¿Sería 3? Entonces sería 3, 1.6, eso me da 4.8. Pues van a sumarle 122 más esos 4.8, es igual a 126.8, ¿no? Entonces, en este caso, corroboramos que en realidad sí tiene hiponatremia. No tiene 122, ¿no? Tiene 126. Ahora, la osmolaridad, ¿quién leyó cómo la vamos a calcular? Yo leí que se calcula multiplicando lo que sería el sodio corregido por 2 más la glucosa y todo eso se divide entre 18. Aguas, doctora, más o menos. Es glucosa entre 18 más sodio por 2. Porque si tú haces sodio por 2 más glucosa y todo entre 18, te va a salir diferente. ¿Vale? Ah, ok. Entonces, Sí, doctor. es así, mira. Glucosa entre 18 más sodio por 2. ¿Sí? O sodio por 2 más glucosa entre 18, pues, pero bueno, no es para que no se vayan a confundir. Ahora, este sodio, como bien dice su compañera, es el sodio corregido, no el sodio real. O sea, en este caso 126. ¿Sí? Entonces, dividan por favor glucosa entre 18, 520 entre 18. $28.8. 28.8. Y ahora 126.8 por 2, 253. Más 28.8. Este paciente que acabamos de inventar tiene una osmolaridad de 281.8. ¿Están de acuerdo? ¿Eso es normal? ¿Es bajo? ¿Es alto? Es bajo. Está alto, ¿no? Porque creo que... Ah, no, sí, bajo. Lo normal creo que era de 320. Máximo 320. 320 ya es una hiperosmolaridad. Puede ser el Guyton. El Guyton les dice osmolaridad en el adulto, el de 290 más menos 10 o más menos 20, dependiendo del estado previo. Pues bueno, 281 la verdad es que lo podemos tomar incluso como isoosmolar. ¿Vale? Entonces, este paciente tendría una hiponatremia normosmolar o isosmolar hipovolémica. ¿Por qué hipovolémica? Pues porque dijimos que estaba deshidratado, que la mucosa oral estaba seca,
que estaba anúrico o ligúrico, y entonces esto les puede permitir pasarle soluciones isotónicas, porque no tiene alteraciones en la osmolaridad, y pasarle abundantes líquidos, porque está hipovolémico. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo del paciente que habíamos visto. El paciente que habíamos visto tenía 123 de sodio y 1254. A partir de 200, ¿cuántas veces hay 100 en estos 1254? 10. Por 10, ¿va? Entonces, 1.6 por 10, 160, ¿no? 16. Ah, Digo, sí, perdón, sí, 6. perdón. Ajá. No, sí, 16. Sí, perdón. 16 más 123. 139. 139. Entonces, vean, en este otro ejemplo, que es el paciente que habíamos visto, ¿se acuerdan que tenía 1200 de glucosa? Aparentemente tenía una hiponatremia, pero esta es una falsa hiponatremia, porque el sodio corregido lo tengo en 139 y eso es bueno. ¿Ok? Ahora, vamos, bueno, no es bueno, o sea, más bien es normal, pues, el sodio corregido. Ahora, vamos a calcular la osmolaridad. ¿Cuál sería la osmolaridad de este paciente con este sodio corregido y con esta glucosa? $347.6. 347 es más que 320. ¿Sí, Sí. verdad? Sí. Okay, entonces, sería una, no tiene ni hipo ni hipernatremia, tiene un sodio mal, pero con hiperosmolaridad. ¿Ok? Y entonces, por eso este paciente integramos una cetoacidosis diabética, porque tenía cetonas, hiperglicemia y en su gasometría, acuérdense que tenía acidosis metabólica severa. ¿Ya se acordaron? Pero también tiene un estado hiperosmolar, una osmolaridad de 397, aunque no tenga hipernatremia. Entonces, este es un ejemplo en el cual los mecanismos fisiopatológicos se combinaron y desarrollaron tanto el estado de cetoacidosis como el estado de deshidratación severo y la hiperosmolaridad. ¿Sí, doctores? ¿Quedó claro? ¿Y doctoras? Sí, doctor. Perdón, voy a contestar una llamada, denme un segundo.
Bien, entonces, para calcular la osmolaridad, la vamos a hacer así. Sodio por 2 más glucosa entre 18. ¿Ok? Seguramente les habían enseñado otra fórmula de osmolaridad en la cual agregan nitrógeno ureico y urea. Bueno, esta fórmula que tiene nitrógeno ureico y urea se llama osmolaridad real. Aquí el problema es el siguiente. Ni el nitrógeno ureico ni la urea son tan osmóticamente activos como para provocar una situación clínica que me importe, que me interesa, como el edema cerebral. Entonces, para fines prácticos, para fines de urgencia, pues la verdad es que sobra agregar a esta fórmula tanto el nitrógeno ureico en sangre como la urea. ¿Por qué? Porque tengo dos elementos que sí son mucho más osmóticamente activos, como la glucosa y el sodio, y que estos sí me pueden representar una situación clínica importante que me complica al paciente, particularmente edema cerebral. ¿Vale? Entonces, bueno, nada más para que cuando estudien el tema, y si repasan el Guyton por ahí y encuentran una fórmula donde agregan BUN y urea, no quiere decir que esté mal, pero esa fórmula es muy de fisiología. Y aquí estamos viendo ya en la parte clínica. ¿Sí quedó claro este punto? Sí, doctor. Ok. ¿Quién leyó para qué sirve el anión GAP? ¿Qué es el anión GAP? ¿No lo han visto en endocrino? Bueno, anótenle. El anión GAP sirve para dos cosas, para nada y para nada. ¿Ok? ¿Para qué sirve el anión GAP? Para nada. Muy bien. Espero que no me escuche ningún internista, que no se me agüite, que no convulsione, pero es la verdad. Vean, el anión GAP es una brecha, ¿sí? La diferencia entre electrolitos con valencia positiva y negativa. Cuando ustedes tienen una acidosis metabólica, prácticamente tienen de dos, o que tengan un anión GAP incrementado o que esté bajo. Cuando el anión GAP está incrementado, quiere decir que el componente de esa acidemia no es principalmente hipercloremia, ¿vale? Sino que hay otras causas que no son hipercloremia de acidosis metabólica. ¿Cuáles son esas causas? Acidosis láctica, cetoacidosis, que es lo que estamos viendo, particularmente por el beta hidroxibutirato, uremia, intoxicación por fármacos como salicilatos, metanol, etilglicol, paraldehído, estos que son alcoholes pesados, o rhabdomiólisis. ¿Cómo calcular el anión GAP? Vean, es muy sencillo. Los positivos, sodio más potasio, menos los negativos, cloro más bicarbonato, que no se les olvide. Si el paciente este resultado les da mayor a 12, quiere decir que la causa de esta acidosis metabólica es alguna de estas 5. ¿Ok? ¿Se entendió esto del anión GAP? Sí. Ok. Entonces, Sí. punto y aparte. Cuando revisamos el caso clínico, teníamos un paciente deshidratado, diabético, que es el factor de riesgo, con deshidratación, como ya dijimos, con acidosis metabólica, con hiperglicemia y con cetonas. Y dijimos, este paciente tiene
cetoacidosis diabética, y le empezamos tratamiento y mejoró y lo dimos de alta. ¿En algún momento calculamos esta cosa? No. Pues no. Si tienen un paciente con acidosis metabólica y al momento de interrogarlo, que pues por lógica primero lo interrogan y luego le toman una gasometría, ¿no? Esa es la lógica normal en la medicina. Y les dice, no, pues es que este paciente tiene enfermedad renal crónica y nunca se ha dializado. Hombre, pues ¿cuál va a ser la causa de esa acidosis metabólica? Pues uremia. Ah, no, es que este paciente se echó, no sé, 20, o no sé, una dosis muy, muy alta. Más de 30 gramos de ácido acetil. ¿Cuál va a ser la causa de acidosis metabólica? Pues intoxicación por salicilatos. Ah, es que se tomó un frasco completo de anticongelante mecánico. Pues intoxicación por metanol, que es el compuesto químico. Ah, es que tiene sepsis. Pues acidosis láctica. Ah, es que es un paciente que se quemó, tiene 90% de superficie corporal quemada o se electrocutó, pues rabdomiolisis. ¿Cómo le hice para saber la causa? Pues algo que les enseñaron hace poquito que se llama historia clínica. Punto. Interrogando. Entonces les pregunto otra vez, ¿sirve de algo el anión GAP? Jóvenes. No, no sirve, doctor. Bueno, muy bien. Espero que no me convulsione ningún internista ahorita. Vale, pues. Entonces, para fines prácticos, sodio corregido y osmolaridad, y con eso ya empiezan a tratar al paciente, ¿no? Bien, diferencias entre el aceto y el estado hiperosmolar. Algunas cosas que sí hay que puntualizar. Vean, ambos tienen alteración en el estado de alerta. En eso se asemejan. Un poquito más tendiendo hacia el estupor y coma en el estado hiperosmolar. Ambos tienen deshidratación, pero esta va a ser más severa en el caso del estado hiperosmolar. La respiración acidótica o de Kussmaul es muy característica de la cetoacidosis, como ya la vimos. El dolor abdominal suele ser más común en el paciente con cetoacidosis y ambos pueden tener sintomatología cardinal de la diabetes. ¿Cuál es esta sintomatología? Taquicardia, hipotensión arterial, Y más característico todavía, doctora, pueden ser de las PES. Poliuria, muy bien. Poliuria, polidipsia, polifagia, parestesias de miembros pélvicos, pérdida de la visión. ¿Ya se acordaron qué tenía el paciente que vimos el miércoles? Cuando dijimos, se reinterroga y nos menciona un dolor quemante en miembros pélvicos, más parestesias, y nos refiere pérdida de la agudeza visual, y alguien de ustedes dijo, ah, ya tiene complicaciones crónicas, ya tiene neuropatía, ¿sí o no? Entonces, estos son síntomas cardinales de la diabetes, ¿ok? Bien, mucho texto, mucho cuadro, no se asusten, no pasa nada, esto es muy sencillo, quiero que lo estudien así, vean. Para el aceto,
me piden glucosa por lo menos de 250, punto. Y luego, hablando del pH, a menor pH, pues mayor severidad. A menor bicarbonato, pues mayor severidad. Obviamente tiene que haber cetonas para que se llame cetoacidosis. Y la osmolaridad puede ser variable. No necesariamente tener hiperosmolaridad en el cetoacidótico. ¿Vale? El anión GAP obviamente va a estar incrementado, pues ya dijimos, por eso olvídense de esto. Y el estado mental, pues va a estar con tendencia a la somnolencia. En el estado hiperosmolar me piden por lo menos 600 de glucosa. El pH puede variar, porque puede estar acompañado de un estado mixto. Y la osmolaridad mayor a 320. Y el estado mental, como dijimos, tiende a ser un poco más deprimido en el estado hiperosmolar. Entonces, para ceto, glucosa más de 250. Para estado hiperosmolar, glucosa más de 600. Para ceto, acidosis metabólica a menor pH y menor bicarbonato, pues mayor severidad. Para ceto, a fuercitas debe de haber cetonas. Y la osmolaridad puede ser variable en la ceto y deberá ser mayor de 320 en el estado hiperosmolar. Si no tiene osmolaridad más de 320 o no tiene glucosa más de 600, no es estado hiperosmolar. ¿Vale? El anión GAP, olvídense de él, va a estar incrementado, punto, y no sirve de nada. El tratamiento va a ser igual y el pronóstico va a ser igual. Entonces, el anión GAP no sirve de nada. Y el estado neurológico, pues va a tender hacia la somnolencia, un poquitín más severa en el estado hiperosmolar. ¿Dudas con esto? No, doctor. Bien, antes de ver tratamiento, factores exacerbantes para una descompensación diabética. Esto es parecido a cuando vimos falla cardíaca. Alguien puede tener insuficiencia cardíaca crónica y luego se agrega algo que exacerba esa función cardíaca. Bueno, pues aquí lo mismo. Alguien puede tener diabetes y se agrega algo que ocasiona que se exacerbe con ceto o con estado hiperosmolar. Lo más común, como siempre, pues infecciones. Y de esta, la más común, como siempre, la urinaria. Pero también puede ser respiratoria, gastrointestinal, neuroinfección o úlceras en tejidos blandos. Ahora, una también muy común es el mal apego a tratamiento. ¿Por qué? Porque generalmente el diabético tipo 1, ¿qué población es? Adulto, joven, muy joven. ¿Qué han visto en endocrino? Joven. Joven, adolescente. Y entonces, pues bueno, es normal y natural que el joven pues no tenga tan buen apego al tratamiento, pues porque no logra entender su enfermedad, de qué se trata, no lo asimila, llega a la adolescencia, es una etapa muy sui generis de la vida, y entonces, bueno, pues a veces vienen estos cuadros justo en esa transición entre el puber y el adolescente. Pero también puede haber pancreatitis, infarto, evento vascular cerebral, cualquier droga. Pancreatitis, ¿por qué? Pues, ¿dónde se produce la insulina? En páncreas. En el páncreas, ¿va? Y si el páncreas se enferma, ¿va a haber insulina? No. 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 Entonces, ahí puede venir el cuadro. Muy bien. Dale, pues. Agárrense, ahí va el manejo. Aunque parezca Plaza Sésamo esto de ahí, pues bueno, es una forma, intento hacerlo didáctico para que quede claro cómo sería el manejo de un paciente con cetoacidosis y con estado hiperosmolar. Cada columna tiene una parte del manejo y van a ir desapareciendo esos cuadros y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, llega el paciente con deshidratación
y documento una hiperglicemia, vamos a decir, de 700, ¿vale? En el glucómetro, vamos a pensar que tenemos uno de los glucómetros mejores del mundo, que marca hasta 1000, entonces, pues me dijo que tiene 700, ¿ok? Vale, pues, entonces, no tengo sodio, por lo tanto, no tengo las herramientas para determinar si le pongo una solución de tal osmolaridad. Pero el paciente, lo otro que sí tengo es una gasometría con un pH, vamos a decir, de 7.12 y un bicarbonato, vamos a decir, de 4. Entonces tiene acidosis metabólica con hiperglicemia. ¿Ok? Ya con eso justifica que le iniciemos tratamiento. Falta que documentemos las cetonas, pero ya con esto lo podemos justificar. Entonces, lo primero son los líquidos. Vean, se nos sugiere iniciar con solución salina al punto 9. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el sodio todavía. No sabemos en realidad cómo está su estado de osmolaridad. ¿Ok? Vean, una infusión de 1 litro por hora. Si el paciente es joven, que la gran mayoría lo son, pues pueden canalizar una solución en cada brazo, por ejemplo, y de tal forma de que en 1 hora, pues ya le pasaron 2 litros. ¿Ven? Ya si el paciente viniera con un cuadro cardíaco o fuera de mayor edad, bueno, ahí se modifica. ¿Ok? Pero hasta aquí sería solución salina al punto 1, digo al punto 9, 1 litro por hora. Y mando los laboratorios. Una vez que ya tenga los laboratorios, que ya sepa cómo está el sodio, bueno, pues aquí es donde voy a sacar el sodio corregido y la osmolaridad. Si el sodio corregido está bajo, puedo seguir con punto 9. Pero si el sodio corregido está normalito o alto, le puedo poner una hipoosmolar, sobre todo si tiene hiperosmolaridad. Entonces vean, para esto precisamente ocupé los laboratorios. Aquí ya puedo hacer cambios. ¿Ok? Y vean cómo la tasa de infusión ya va a bajar de 250 a 500 mililitros por hora. Primero fue 1 litro por hora. Ya que le pasé 1 litro en 1 hora, o hasta 2, si es un paciente joven, 1 en cada brazo, ¿ok? Ya en 1 hora máximo debo tener los laboratorios y ya le puedo bajar la tasa de infusión para que pase de 250 a 500. Puede ser 300, 400, etcétera, ¿vale? Pero en este rango, ¿ok? Una vez que la glucosa vaya bajando a 200 en el caso de la cetoacidosis o a 300 en el caso del estado hiperosmolar, puedo agregar una solución glucosada al 5% más una salina al punto 45. Esta es una solución mixta. ¿Para qué? Para evitar la hipoglucemia. Porque imagínense, chavos, ¿qué sería lo peor que le puede pasar a una cetoacidosis? Pues una hipoglucemia, porque automáticamente se echan a andar nuevamente los mecanismos contrarreguladores y se vuelve a echar a andar todo el mecanismo fisiopatológico. Y vean cómo ya la tasa de difusión la podemos bajar aún más, 150 a 250 por. Todo esto en cuanto a los líquidos, ¿ok? Y luego, bicarbonato. El bicarbonato es muy sencillo, vean. Si se va a morir, si el pH está a menos de 6.9, que esto es incompatible con la vida, le paso bicarbonato. 100 miliosmoles de bicarbonato en 400 de agua, es decir, una solución de 500 en total, y le tendré que agregar potasio, cloruro de potasio. ¿Por qué?
Porque acuérdense que el bicarbonato baja los niveles séricos de potasio y una hipocalemia puede generar arritmias y no puede matar al paciente. Entonces, en lugar de que se muera por la cetocidosis, se puede morir por hipocalemia. ¿Ok? Cada 2 horas estaré verificando mi gasometría y hasta que el pH ya sea mayor a 7, ya, no le vuelvo a pasar bicarbonato. Si el pH nunca estuvo por debajo de 6.9, no le paso bicarbonato. ¿Cómo voy a corregir ese pH? Pues con los líquidos y con la insulina que ahorita vamos a ver. Entonces, otra vez, del bicarbonato. Si se va a morir, si veo la calaca, si veo 6.9 o menos, digo, ay, uy, le paso bicarbonato con su respectivo potasio. ¿Hasta cuánto? Hasta que suba el pH. Si trae 7 o más, perfecto, no le paso bicarbonato, no se me va a morir. Por lo menos no en ese momento, si hago bien las cosas. ¿Ok? Insulina, vean. Insulina hay 2 caminos. Una, administrar un bolo de 0.1 por kilo, hablo de unidades, la insulina se cuantifica en unidades internacionales, seguido de una infusión de 0.1 unidades por kilo, o bien directamente una infusión sin el bolo. Si opto por la infusión, vean la dosis es de 0.14 unidades por kilo por hora. ¿Ok? ¿Cuál opción es mejor? ¿Esta o esta? Bueno, la verdad es que pasar el bolo se asocia con más hipoglucemia, que es muy agresivo. Entonces, ya dijimos, lo peor que le puedo hacer al paciente es llevarlo muy rápido de la hiper a la hipoglucemia, porque automáticamente se echan a andar otra vez las hormonas contrarreguladoras. Entonces, debe ser una disminución gradual. Lo ideal es que disminuyan la glucosa de 50 a 75 miligramos sobre decilitro por hora. Es decir, si tenía 700, que en la primera hora le baje a 650, 630, 625. Estos 50 a 75 por hora. No que de 700 lo baje a 100 en una hora, pues no. Pues va a ser hipoglucemia y va a salir peor. ¿Ok? Potasio. Vean, el potasio puede haber de 3 situaciones. Si el potasio está normal, el potasio inicial, no le voy a poner potasio. ¿Por qué? Porque tanto el bicarbonato, si es que le puse, como los líquidos, como la insulina principalmente, se va a encargar de disminuir este potasio. Entonces, si el potasio está alto, no le pongo potasio porque me va a bajar todo lo demás. Si el potasio está normal, que el potasio normal es de 3.3 a 5.2, ok, le voy a dar un aporte de potasio, vean, de 20 a 30 miliequivalentes en cada litro de solución que yo administre. O sea, en cada litro de acá, de todo esto, le voy a agregar de 20 a 30 miliequivalentes de potasio. Ahora, en dado caso de que el potasio estaba bajo desde un inicio, aquí se recomienda detener, vean, la insulina hasta dar un aporte de 20 a 30 de potasio, 20 a 30 miliequivalentes, pero por hora, no en cada solución, hasta que recuperen el potasio y entonces, ahora sí, iniciar la insulina. Entonces, otra vez, si el paciente tiene hipercalemia, pues no le pongo potasio, porque con todo el manejo de insulina y de líquidos,
y de bicarbonato, si es que le puse, ese potasio va a bajar. Cada hora o cada 2 horas, cada que lo requiera mi paciente, le voy a estar tomando electrolitos de forma seriada. Si el potasio está en parámetros normales, en cada litro de todo esto de acá, le voy a dar un aporte de 20 a 30 mil equivalentes para que se mantengan, para que no bajen con la insulina. Y si el potasio estuviera bajo, que puede pasar, me espero, porque si le pongo la insulina va a caer en paro, voy a echar por hipocalemia. Entonces le recupero ese potasio, vean, de 20 a 30, pero no en cada litro como acá, sino por hora. Una hora le habré pasado por lo menos de 20 a 30 mil equivalentes hasta que lo recupere a lo normal y entonces ahora sí, ya le inicio la insulina. ¿Ok? Entonces, otra vez, el paciente llega y empiezo líquidos, solución salina al punto 9. No le pongo potasio, ¿por qué? Pues porque no sé cuánto tiene, apenas mandé los laboratorios. Si viene con un pH menos de 6.9, le pongo bicarbonato. Y la insulina me espero hasta que tenga el potasio, precisamente, para saber, no vaya a ser que tenga una hipocalemia, entonces, pues me lo voy a echar. ¿Vale? Ya con laboratorios, una hora máximo debo tener laboratorios. Perfecto, ya tengo el sodio para calcular el sodio corregido y la osmolaridad y saber con qué solución voy a continuar. Y ya tengo potasio para saber si necesito agregar el aporte de potasio y ahora sí poder iniciar la insulina y evitar la hipocalemia. Una vez que la glucosa, ya con los líquidos, ya con la insulina, sea menor a 200, vean, puedo bajar la tasa de infusión de insulina, que anteriormente era de 0.14, la puedo bajar para que ahora sea de 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar la hipoglucemia. ¿Ok? Acuérdense, cada hora lo ideal es que baje de 50 a 75. O sea, tenía 700 ahorita a las 11 de la mañana. Entonces, 700 para las 12 debe de bajar máximo a 625. Y luego, para la 1, otros 75, 550. Para las 2 de la tarde, otros 75, 475. Para las 4 de la tarde, otros 75, 400. Y así. Cada hora debe de bajar de 50 a 75, de forma gradual, de forma tranquila. Cuando llegue a 200, es cuando voy a bajar la dosis de insulina, que era de 0.14 unidades por kilo por hora, y ahora va a ser de 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora. Cuando el paciente cumpla con criterios de resolución, que ahorita vamos a ver cuáles son, ya le podré hacer el cambio de insulina intravenosa IV a insulina de acción intermedia. ¿Por qué? Pues porque el paciente, creo que es obvio que entendamos que no se va a ir con insulina IV a su casa, ¿verdad? Con una bomba de infusión conectada a su casa. Imagínense, eso no se puede. El paciente se va a ir a su casa con una dosis de insulina NPH para que se inyecte de forma subcutánea cada determinado tiempo y a la dosis que le corresponde. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? Vean, vamos a hacer un transfer de la IV, de la insulina IV a la subcutánea. ¿Ok? Cuando logre criterios de resolución, que ahorita los vamos a mencionar, no los hemos dicho,
Cuando yo diga, ah, ya lo resolví, ok. Por 2 horas van a continuar la insulina de acción rápida una vez que hayan aplicado la primera dosis de insulina subcutánea, de insulina de acción intermedia. ¿Por qué? Porque si yo ahorita a las 11 de la mañana me aplico insulina de acción intermedia subcutánea, el efecto va a empezar hasta la 1 de la tarde, tarda 2 horas en empezar. Y si yo suspendo la insulina de acción rápida al mismo tiempo que le pongo la insulina subcutánea, pues voy a echar todo a perder porque por 2 horas no hay insulina. Entonces, una vez que yo vi que cumplió criterios, le aplico la insulina de acción rápida y durante 2 horas continúo con la insulina IV para lograr un puente. Pasando esas 2 horas, ahora sí, hago el transfer, suspendo la IV y ya se habrá quedado con la dosis, o con la acción, mejor dicho, de la dosis que le apliqué de insulina de acción intermedia. ¿Cuáles son esos criterios de resolución? Vean, glucosa de 150 a 200 miligramos sobre decilitro, un pH mayor a 7.30, un bicarbonato mayor a 15, ideal 18, y un anion gap disminuido, pero pues como ya dije que no sirve, pues ni lo pongo. Con que tengan estos tres, prácticamente el paciente ya resolvió. Obviamente el estado neurológico, el gasto urinario, la presión arterial, todo lo demás que iba a tener el paciente. Esto es únicamente dirigido a la cetoacidosis. Pero si el paciente tenía, no sé, una infección de vías urinarias, pues que tengan su antibiótico, etcétera, ya todo lo demás. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? Quizá la gran mayoría ahorita diga, ¿what? Bueno, si hubieran leído la guía, sería más fácil. Entonces, hay que volver a leer esa guía. Son 9 páginas. En 2 horas se las avientan. ¿Sí? Hoy, en lugar de ver 2 horas del Calamardo, ¿cómo se llama la chingada serie esa? Dedíquenle 2 horas de su tarde a leer esta guía y va a quedar más claro. Ahora, ¿cómo preparar la infusión de insulina? Vean, lo más sencillo es esto. Solución salina, 100 mililitros, más insulina de acción rápida, 100 unidades internacionales. Esto les va a permitir que la relación sea 1 en 1. En cada mililitro de solución salina hay una unidad de insulina. ¿Sale? O pueden preparar 500 en 500, 20 en 20, 50 en 50, o sea, pero 1 en 1. ¿Sí? Entonces, si la dosis es de 0.14 unidades internacionales por kilo por hora, vamos a pensar que este paciente pesa 80 kilos, pues es muy sencillo. Si preparan, así como les enseñé aquí, 100 en 100, pues simplemente multipliquen 0.14 por 80, pues igual a 11.2. Entonces va a quedar solución salina 100 más insulina de acción rápida 100, pasar a 11.2 mililitros por hora. Y entonces así, en cada hora, están pasando 0.14 unidades por kilo. ¿Se entendió cómo preparar la infusión de insulina? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Excelente. Entonces, la clave está en que preparen 1 en 1. ¿Vale?
En cada mililitro hay una unidad. Perfecto. Y si la dosis es 0.14 unidades por kilo por hora, pues entonces 0.14 por lo que pese, en este caso 11.2, y a eso va a quedar la bomba de infusión. Solución salina 100 más insulina acción rápida 100, pasar a 11.2 mililitros por hora. Y así están asegurando 0.14 unidades por hora. Muchachos. Por último, pues tratar la causa exacerbante. Si el paciente, aparte de ceto o de estado hiperosmolar, tiene un infarto, tiene un cuadro infeccioso o tiene una pancreatitis, pues hombre, pues tengo que tratar esto, si no, pues nunca va a salir del estado hiperosmolar ni de la cetoacidosis. Bien, ¿dudas, jóvenes? Doctor, yo tengo una duda, pero bueno, es que en la guía que nos mandó, cuando leí lo... Se le cortó el audio a la doctora. Ah, sí, perdón, doctor. Le decía que pues como tal la fórmula sí es igualita como la vimos, nada más que decía que en lugar de pues considerar el incremento de 100, pues sí, o sea, de multiplicar el 1.6 según el número de veces que incrementara la glucosa, no era sino a partir de 100 y aquí lo vimos como a partir de 200, entonces... no sé pues si haya problema o da igual o no sé. Esa guía, doctora, la verdad es que es bien viejita, pero me gusta porque es la más didáctica. Las guías más recientes viene explicada, sobre todo la fisiopatología, no me gusta a mí como viene explicada. Esa que les mandé viene muy padre explicado, sí, paso a paso. El problema es que los cálculos de esa guía, pues sí, son un poquito más, más viejitos. Lo ideal es a partir de 200, ¿sí? Porque la verdad es que una glucosa de 180, 170, pues no te va a modificar el sodio. Generalmente el sodio empieza a bajar cuando ya hay glicemias de 250, 300, 400 o más. Pues para fines prácticos, pues la verdad es que anden corrigiendo el sodio con glucosas de 150, 160, pues la verdad es que no es del todo práctico, no va a cambiar mucho, ¿sale? Para fines prácticos. ¿De doctora? Ok, sí, doctor, gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Creo que no, Doc. Bueno. Ah, caray, se conectó menos de la mitad del grupo, ¿qué onda? ¿Siguieron el puente o qué? Bueno, está bien. Bien, jóvenes, entonces, hasta aquí estado hiperosmolar y cetoacidosis, que son prácticamente las urgencias metabólicas diabéticas que más comúnmente van a ver. ¿Vale? Vamos a parar hoy, para que, prefiero que aprovechen la última hora que queda, hora y media, para que vuelvan a leer la guía y repasen este tema porque es complejo. Es complejo entender las soluciones, cómo administrar la insulina, qué onda con el potasio, y lo van a ver. Se los prometo que en cada rotación en su internado, por lo menos van a ver 5 o 6 cetoacidosis. ¿Por qué? Porque esta es una patología que la pueden ver en cirugía, en medicina interna, en pediatría, en gine, en urgencias, o sea, es muy, muy, muy común, ¿sale? Entonces, pues hay que conocerla, hay que entenderla, saberla reconocer y saberla tratar. Ahí sus compañeros vieron una, ¿sí? Y pues la verdad es que estuvo bastante característico el cuadro. Bueno, hoy, en la madrugada. Bien, ¿no hay dudas? ¿Comentarios? De mi parte no, doctor, gracias. De mi parte tampoco, Doc. Bueno, ok. Entonces,
Vimos líquidos, electrolitos, bueno, sobre todo líquidos. Vimos esta exacerbación diabética. Quedan un par de viernes, ¿no? Todavía. Paco. Nada más el siguiente viernes, doctor. ¿Ya nada más queda uno? Sí, ya solo queda la siguiente semana de clases. Híjole. Ya nomás, se nos fue todo en cardio. Bueno, me avisan que quieren ver el siguiente viernes. ¿Vale? Sí, doctor, muchas gracias. Nomás me avisan con tiempo, pues para que ustedes lo lean y poderlo preparar. Y ya, después ya nos ponemos de acuerdo para el examen final. Dale pues, que tengan buen día. Gracias, doctor.